A continuación, vamos a dar paso a la ponencia del doctor Roberto Zelaya Figueroa. Él es maestro en Administración por ITSON y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colima, consultor certificado de negocios por la norma Conocer, Premio Nacional a la Investigación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en sus ediciones 2002-2003 y 2004-2005. Exdirector y exsecretario de Desarrollo Económico de CAGEME, socio director de Consultoría Independiente, socio director de Jacob Publishing, fundador y editor de la revista Emprendedor 7 Joven, escritor, tallerista y conferencista a nivel nacional e internacional. La ponencia que nos presenta también fue trabajada y realizada con la colaboración del maestro Rodolfo Valenzuela Reinaga, licenciado en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Sonora, licenciado en Economía por la Universidad de Sonora, maestro en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Sonora, jefe del Departamento de Contaduría y Finanzas del Instituto Tecnológico de Sonora de agosto del 2010 a la fecha, académico certificado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA, líder del bloque de mercados financieros del programa educativo de licenciado en Economía y Finanzas, área de interés, finanzas públicas, economía internacional, economía financiera y macroeconomía. La ponencia que nos va a presentar se titula México ante el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Adelante, doctor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Las ponencias que hemos estado viendo durante el transcurso de los 2 días, que ya estamos por terminar, nos hablan de una necesidad precisamente de investigar para obtener respuestas, pero esas respuestas que nos sirvan para tomar decisiones. Se ha revitalizado la idea de la integración, en este caso en la cuenca del Pacífico, con el modelo del Acuerdo Estratégico Transpacífico. Se ha mencionado incluso las intenciones de participar más activamente. Ya el doctor Juan González hizo una breve introducción sobre este acuerdo marco que permitiría en última instancia una región abierta al comercio que empata un poco con los objetivos de Bogor, de abrir lo que viene siendo hacia el Pacífico. Pero yo quiero hacer una reflexión y quiero darles primero la conclusión de mi ponencia. La conclusión de mi ponencia es una sola palabra: aguas. Cuidado con lo que viene, porque la experiencia nos ha dicho que no nos ha resultado bien cuando hemos entrado en esos procesos. Hasta hace poco, a muchos de ustedes no les tocó, había un mundo polarizado. Estaban los países alineados con Rusia, estaban los países alineados con Estados Unidos, y estábamos, porque México se incluye en los países no alineados, al menos en teoría. La ventaja de tener ese mundo polarizado es que permitía que si uno no te respondía, amenazabas con irte con otro, y ya entonces empezaban las negociaciones, aunque no tuvieras una capacidad militar o económica, pero sí podías amenazar con: me voy entonces con el otro, me voy con la competencia. Después de la caída del muro de Berlín, después de que la Unión Soviética abandona el modelo socialista y también el programa imperialista de ir avanzando a nivel mundial con esto, pues ya nomás nos queda Estados Unidos, y se canta a nivel global la victoria del pensamiento occidental. De hecho, ahorita podemos ver Rusia, una economía también de mercado, con competencia, con inversión, muchos cambios. En ese nuevo paradigma regresan los economistas no clásicos que propugnan precisamente por el libre comercio, la apertura, etcétera, etcétera. Los postulados que finalmente se ven reflejados en APEC y en muchos otros organismos. Si conocemos y entendemos un poco la teoría neoclásica, que nos dice que una apertura comercial trae beneficios porque la competencia mejora la eficiencia y eso redunda también en el consumidor, en precios, en todo, yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo. De la misma forma, si yo les dijera a ustedes: oye, ¿qué te parece el ejercicio físico? Yo creo que iban a estar de acuerdo.
Y me iban a decir, no, pues que trae beneficios en la salud, en dormir, en el vigor, incluso en la lucidez mental. Oye, pero si tienes osteoporosis, pues si tienes una enfermedad renal, cambia ya la cosa. El ejercicio que es tan bueno se tiene que manejar de otra forma. Una dieta, ¿qué te parecería seguir una dieta? No digo para bajar de peso, sino una dieta en cuanto a comida saludable. Yo creo que todos se van a estar de acuerdo en que es lo mejor. Oye, pero si tienes problemas de diabetes o depresión, caray, ya cambia la cosa. A lo que voy es que cuando escuchamos la teoría neoclásica que nos dice todos esos postulados, sí, pero hay situaciones sistémicas, estructurales de los países, como el de que tenía diabetes o como el que tenía el otro problema de osteoporosis, que puede no beneficiarse por más, en teoría, que sea bueno. Ahora lo que estamos oyendo es, bueno, no hagas ejercicio, te propongo nadar. No te vayas a una apertura a lo clásico, vámonos al acuerdo transpacífico. Me están proponiendo nadar, me están proponiendo la dieta de la toronja. Es decir, me están proponiendo cosas que vamos viendo cómo me resultaron antes. O sea, ya no hablemos en teoría, ya me sé los libros, ya me sé los grandes pensadores. Vámonos a la práctica. Afortunadamente para México, tenemos acuerdos comerciales de todos colores, con países desarrollados, con países en desarrollo, con países del norte, del sur, del este, del oeste. Entonces podemos ver qué ha pasado e identificar comportamientos, tal vez no para prever lo que va a suceder, lo comentaba en la mañana con uno de los maestros con los que platiqué. El futuro siempre nos sorprende, pero bueno, ni siquiera reflexionar sobre el pasado, yo creo que haría que nos sorprendiera más. Esta investigación trata de eso, de no partir de cómo creemos que nos va a ir porque la teoría neoclásica lo dice, sino cómo nos ha ido ya con los acuerdos que hemos firmado y qué variables y características estaban en ese momento y qué sucedió después. Y qué sucede ahorita con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico con los que queremos entrar en un proceso de apertura como el que plantea el Acuerdo Transpacífico. La presentación, caray, creí que ya estaba. Es que están comadreando. Oigan, acá el texto, ok, a ver, súbanse por favor, hasta ahí, bájate, vamos, ya, eso ya lo dije, en otras palabras, adelante hasta donde están las primeras tablas, ahí están todos los acuerdos que ya hemos firmado, dale, ok, ahí, súbete. Esta tabla yo creo que es muy conocida y refleja cómo nos ha ido en cuanto a la balanza comercial, perfecto, una balanza preocupante, deficitaria con la mayor parte de los países, salvo Congo, pero vamos dejándola porque ya la conocen. Pero es como quien dice para abrir boca, hay un problema deficitario fuerte. Vamos, dale. La siguiente tabla, vamos a terminar el tiempo, ok, aquí. Súbete para ver de qué se trata esto. Esta es la balanza comercial de México, ojo, la balanza comercial de México con todos los países con los que ya tenemos acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio, con los que ya tenemos. Es la balanza comercial. No, hazlo más pequeño, por favor. Así está bien. Al cabo que la van a poder ustedes ver, porque la idea es esa, que luego la retomen y que incluso se vayan a otros aspectos que no alcanzamos nosotros a terminar. Esta es la balanza comercial con los países que ya tenemos nosotros los acuerdos comerciales. Ahí casi no se alcanza a ver, pero en rojo está el año en el que se firma el acuerdo comercial. Lo interesante es de cómo veníamos y a partir de que lo firmamos, cómo nos fue. Aquí hay unas conclusiones, me voy a estas conclusiones. Denle para abajo para ver las conclusiones. Primero la relación, no tanto. Más, ahí está. Más. Las relaciones comerciales que presentando un superávit lo mantuvieron, incluso profundizaron, una vez firmado el TLC, corresponden, como en el caso de Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, etc. 2. Las relaciones comerciales que tenían un superávit comercial para México presentaron un comportamiento contrario una vez firmado, como en el caso de Chile o Islandia. 3. Las relaciones comerciales que presentaron un déficit presentaron un comportamiento contrario una vez que se firma el TLC, como en el caso de Bolivia, y las relaciones comerciales que tenían un déficit comercial lo mantuvieron. Es decir, son los 4 escenarios. Aquellos con los que veníamos bien, firmamos y nos pusimos mal. Con los que veníamos bien, firmamos y seguimos bien.
Con los que veníamos mal, firmamos y seguimos mal, y con los que veníamos mal, firmamos y nos pusimos bien. Son los 4 escenarios. Hasta ahí es interesante este ejercicio. Vamos a bajarlo, vamos a pasar las gráficas. Estas son las gráficas de antes y después, que simplemente sirven de evidencia la anterior. Pasemos a la siguiente. Siguiente. Ahí está. Luego tenemos una proporción, sacamos nosotros una proporción, una división, exportaciones e importaciones de México. Es lo mismo, los países con los que ya hemos firmado y el año en el que firmamos, y cómo venía esa proporción. Ustedes que conocen de números, si tenemos mucha exportación y poca importación, pues tenemos una proporción mayor que al revés. Entonces, cómo se mueve la proporción, esa división, es interesante antes y después de lo que es la firma del tratado. Y aquí nosotros tenemos, en el caso, acá la conclusión que explica esta tabla, en el caso de relaciones comerciales, fíjense, esta parte es la interesante, que teniendo un déficit comercial lo mantuvieron e incluso profundizaron, repito, déficit comercial, y que se puso peor el asunto una vez que firmamos, como en el caso de esto, la proporción nunca pasó de 1, esa proporción, esa división nunca pasó de 1 en todos los casos. Es interesante cómo es que ese que sería el escenario más preocupante, había un déficit, traía una proporción, esa división importación-exportación, que no llegaba ni a 1. Se recrudeció el escenario negativo en cuanto al déficit. Esos son indicadores. Trae déficit y trae una proporción de importación-exportación muy pequeña. Vamos a seguir. ¿Cómo andamos de tiempo? 5 terminamos. Bueno, estos son los gráficos que sirven para entender también lo que se presenta anteriormente. Hasta ahí. Ahora bien, ya tenemos entonces la balanza comercial y la proporción importación-exportación de los países con los que ya firmamos acuerdos comerciales, y ya sacamos unas conclusiones. La más interesante es esa, la proporción que no llegaba a 1 y que es la que marca una pauta para que se recrudezca el problema del déficit comercial. Aquí empezamos a hacer el mismo ejercicio. Obvio, con estos países no hemos firmado acuerdos comerciales, pero sí podemos llegar hasta el momento actual, es decir, cómo viene ese intercambio y cómo se está comportando la proporción, y en función de eso ver en cuál de los 4 escenarios iniciales que manejamos cae. Viene bien y creemos que puede ir mal, cómo está la proporción. Se puede luego inferir cómo pudiera suceder si es que entramos de lleno a lo que viene siendo el acuerdo transpacífico con esa edición no clásica de apertura. Bueno, ya lo conocen también, está creciente lo que viene siendo la balanza comercial en cuanto al déficit. Vamos a seguirle. Estas son las gráficas son muy evidentes para ver lo que se está manejando. Y aquí está la proporción. Fíjense esto, aquí está la proporción. La conclusión de esto es un solo renglón. En todos los casos, excepto Hong Kong, los últimos 3 periodos, tenemos una proporción que no pasa de 1. ¿Cuál es el escenario que se está viendo en todos prácticamente estas economías asiáticas con las que participaríamos en una apertura? ¿Cuál es el escenario? El escenario preocupante que ya vimos, donde había déficit crecientes y proporciones, importación-exportación, que no pasaba de 1. Vámonos a las conclusiones. Bueno, esos son los gráficos. Y estas son las conclusiones. De hecho, ya las acabo de mencionar. Yo se las puedo, para no leerlas todas, resumir en esto. No se trata, y yo entiendo, de hecho yo soy un propugnador de la apertura comercial, no se trata de cerrarnos. ¿Cuál fue la conclusión que les dije que íbamos a terminar? Agua. Hay un escenario preocupante que replica lo que ya sucedió con diferentes economías, no desarrolladas ni de todos los tipos y colores, en donde había un déficit y una proporción de importación-exportación menor a 1, solo que aquí está para todos los países asiáticos. La cuestión no es cerrarnos, sino hacerlo con estrategia. Yo creo que es la palabra que se ha repetido en todas las mesas: estrategia. ¿Qué pasó con el Telecán? Hace años, cuando se firmó, iba a ser la panacea para México. ¿Cuál fue el resultado? Sobre todo en el sector agrícola, que hay muchos datos, no lo fue. ¿Pero por qué no lo fue? No hubo compromisos del gobierno estratégicos para desarrollar el sector agropecuario, que es uno de los que me ha tocado estudiar. Sí hubo compromisos, pero no se llevaron a cabo o no hubo continuidad. Eso no es un plan estratégico. Entonces, la apertura por sí misma, el laissez-faire
famoso de la mano libre del mercado. No funciona, ni ha funcionado. Lo que ocupamos es, sin hablar de economías dirigidas, sí planeación estratégica donde los sectores productivos, los sectores educativos, que manejó ahorita la triple hélice, y el sector gobierno sepan a dónde queremos llegar. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo que ha pasado. Dentro de 10 años vamos a tener 20 tratados de libre comercio más, pero vamos a estar aquí hablando de los problemas estructurales que va a tener México porque no hubo una planeación estratégica de vida. Esa es la ponencia, se las dejo, quedo a sus órdenes, espero les sea de interés. No hubo oportunidad de meter aquí una variable, pero sí hubo oportunidad de analizarla. Esos países con los que ya nos fue mal y que teníamos esta proporción, traían un mejor índice de competitividad que México y lo mejoraron. Estos países asiáticos que están presentando las mismas características también tienen un mejor índice de competitividad y lo han estado mejorando. Entonces se los dejo a ustedes para que lo analicen y cuando hablemos precisamente de estas teorías neoclásicas, pues lo hagamos con un poquito más de conocimiento de causa. Creo que tenemos bastante historia para aprender de ella. Muchas gracias.